Bueno, muy buenas noches. Hoy estamos con mi estudiante Rob, una vez más. El día de hoy vamos a hablar acerca de el aprendizaje del español desde cero, totalmente desde cero. ¿Okay? Bueno, Rob, cuéntanos cómo estás. Bien, muchas gracias, Sandra. Un placer para estar contigo de nuevo. Me encanta ser parte de sus videos y su proceso. Entonces, gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir y estoy súper feliz de tenerte aquí, como siempre. Yo igual. Ay, qué lindo. Bueno, Rob, entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos empezar a aprender español cuando nunca hemos tenido una cercanía directa con el idioma, cuando no tenemos una fuente de estudios, cuando no tenemos una dirección, cuando no sabemos por dónde ir con el idioma. Entonces, vamos a contarles un poquito a las personas cómo podemos empezar ese camino. Bueno. Sí. Listo, Rob. Entonces, Vale. la primera pregunta para ti es, ¿qué cosas debería evitar una persona que está empezando a aprender un idioma? Sí, pues, a ver, yo creo que cuando está empezando de aprender de cero, las cosas que debería evitar, no sé exactamente, pero yo creo que lo más importante es no tenga miedo del idioma, de tratar por lo menos de hablar, escuchar diferentes cosas. Es cuando está empezando de cero, es importante para tratar diferentes cosas, para conectar con el idioma en diferentes maneras. Entonces, se puede enfocar en diferentes temas, pero es importante tratar de no tener mucho dinero, mucho miedo, de no tener mucho avergüenza, de tratar de conectar con la gente, hablar. Sí, solo es saludar a alguien o algo así, es muy importante para empezar a hablar algo o decir algo en el idioma. Claro que sí, tienes muchísima razón. Y creo que otro aspecto importante es no tratar de encontrar tanto material de estudio, es decir, no tratar de enfocarse en tantas cosas a la vez, ¿me entiendes? Creo Exacto. que es importante evitar estar picando en un tema, picando en otro tema, picando en temas que al final son o muy avanzados o son complejos o realmente no tendrías la capacidad de entender, como por ejemplo empezar a estudiar el subjuntivo cuando no tienes ninguna base con el español, solo porque escuchaste que es un tema difícil o solo porque escuchaste que tu primo lo sabe o que tu familia lo sabe. Entonces creo que esa es una de las cosas más importantes, tratar de encontrar un principio por donde estudiar o empezar el proceso de aprendizaje, ¿sabes? Sí. ¿Me recuerdas de otra cosa importante? Yo creo que no debería estar tratar de aprender toda la jerga del idioma, ¿no? Obviamente, si quieres entender o aprender alguna jerga para, no sé, entender a sus amigos o algo así, pero lo más importante es para desarrollar su fundación en el idioma. Y se puede aprender un poco jerga a lo largo del tiempo, pero no empieza con solo quiero saber todo la jerga que usa mis amigos o que escucho en las canciones. No, empieza con su fundación del idioma. Tienes toda la razón, Rob, realmente sí. De hecho, esta semana tuve una experiencia relacionada con esto. Uno de mis estudiantes visitó España, ¿sabes? Sí. Visitó Barcelona. Entonces,
es un estudiante que tiene un nivel bastante avanzado de español, la verdad. Sí, Y me dijo que en ciertos aspectos se sintió totalmente perdido, ¿sabes? sí, Que cuando hablaba con nativos de Latinoamérica que vivían en España, se sentía totalmente perdido. Entonces yo le pregunté por qué y él dijo, porque estaban usando jerga que nunca aprendí en mis clases de español. Y yo le exacto. dije, pero esto es totalmente normal, Sí. ¿sabes? Incluso aquí en Colombia, a veces nos sucede con personas de ciudades del Atlántico colombiano, ¿sí? Ujú. Y Entonces, suenan mucho diferente de otras diferente, personas. Y me cuesta exacto. mucho, me encanta cómo hablan, pero Ajá. me cuesta mucho para entenderles, porque para mí suena muy diferente. Me pasó lo mismo en España, por ejemplo. Me sentía completamente perdido a veces porque me dije a mí mismo que, ¿qué pasó? Yo hablo español, yo entiendo español, pero español es otro cuento, ¿no? Pero me Claro, encanta, pero sí, simplemente suena diferente. claro que sí, simplemente es diferente y tratar de no enfocarse tanto en eso, ¿sabes? Porque al final vas a encontrar en la vida personas que hablen un 99% con jerga, ¿sabes? Entonces, Exacto, creo que esto no representa a la mayoría de personas de un país. ¿Ok? exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, quiero preguntarte, cuando tú no sabías nada de español, cuando no tenías ni idea por dónde empezar, ¿cómo empezaste? Pues para mí, yo Ujú, empecé cuando yo era un estudiante ujú, en mi colegio. No, antes del colegio, tenía algo como 13 o 14 años y ujú, siempre me interesaba aprender español para llegar a un punto donde yo puedo comunicar con confianza, pero en aquel tiempo no sabía nada. Entonces, para mí, yo empecé como un estudiante, pero lo que pasa es que muchas veces cuando estudiamos un idioma en escuela, enfocamos en la gramática solamente, ¿no? Como conjugar verbos, la diferencia entre ser y estar y la diferencia entre el imperfecto y el pretérito y todos. Y obviamente son muy importantes ujú, y sí, tenía clasificaciones muy altas en mis clases de español, pero no podía hablar, ¿no? No podía hablar por nada. ujú. Entonces, vale, vamos a hablar un poco más de cómo empecé de hablar, pero yo creo que lo más importante cuando está empezando de cero es, hoy en día hay muchos recursos disponibles. Entonces, sí, se puede empezar con las aplicaciones como Duolingo, algo así, o no sé. Yo creo que es importante para encontrar una mezcla de, ok, aprender la gramática, un poco de la gramática, cómo funciona este idioma, ¿no? Ujú, ¿Cuál es el alfabeto, por ejemplo? Es muy importante. ¿Cuáles son los números, no? ujú, ¿Cuáles son los colores, los básicos, no? Y al ujú, mismo tiempo es muy importante para escuchar, para ujú, pasar tiempo escuchando canciones, las noticias, incluso si no entiende todo, pero solo para aprender o para acostumbrarse cómo suena el idioma, cómo, cómo hablan los hispanohablantes o las personas que hablan portugués o lo que sea, ¿no? Pero para mí, como un estudiante, ujú. básicamente solo enfocándome en la gramática. Era Ajá. muy útil, pero no podía hablar por nada en aquel tiempo. Ujú, ok, claro que sí, muy interesante y es muy importante, ¿sabes? Es muy importante que podamos empezar, por ejemplo, presentándonos, aprendiéndonos el alfabeto, los números, preguntas básicas,
los interrogativos, cómo preguntar por direcciones. Entonces, Sí, creo que los eso ayuda básicos. muchísimo, ¿sabes? Sí. Ok, muy bien. Bueno, quiero preguntarte otra cosa. Em, ¿Qué crees que fue lo que funcionó para ti? ¿Qué crees que fue lo que te ayudó a empezar a tener conversaciones en español? ¿Qué funcionó para ti? Pues primero que nada, cuando en aquel tiempo, cuando yo era un estudiante, me Ujú, encantaban las canciones. ujú, Entonces, las canciones para escuchar música era muy útil para mí, para acostumbrarme al idioma y para practicar la pronunciación también. Entonces, y aprender vocabulario. ujú, Solía buscar o investigar sí, las palabras de una canción que me encantaba y ujú. practicar contándolo, ¿no? Ajá, Contándola también. ok, Entonces, yo creo que me ayudaba con la pronunciación. Todavía comito errores con la pronunciación o diferentes tipos de errores, pero me ayudaba muchísimo. ajá, Y la verdad es que hoy en día llegué a este nivel de conversación por mis profesores de italki. ujú, Es porque antes de eso no tenía nadie con quien puedo hablar. Entonces, sí, podía leer ujú, con un nivel más o menos bien. Mi capacidad de escuchar era muy limitado, ujú, o limitada también. ajá, Pero esa, para hablar, lo más importante era encontrar mis profesores por italki para ujú, que puedo tener personas con quienes yo puedo hablar, practicar hablando. Y al principio, llevo 3 años en italki con mis profesores, pero ujú. al principio, tenía me costaba mucho para hablar, o básicamente era muy difícil para hablar porque no tenía mucho práctica hablando. Me imagino, pero bueno, gracias a Dios ya las cosas son muy diferentes para ti, ¿no? Sí, También quiero preguntarte, bueno, con respecto a eso, cuando tú empezaste con el español, ¿con qué frecuencia practicabas español o con qué frecuencia estudiabas español mm, y con qué frecuencia estudias ahora español? pues, uf, una pregunta muy buena. Es que, ok, cuando empecé, cuando Ujú, tenía 14 años, ujú, me interesaba muchísimo y estaba muy motivado para aprender lo máximo posible o lo ujú, más posible. ujú, Entonces, yo recuerdo que estudiaba muchísimo, incluso antes, más que tenía que estudiar. Por ejemplo, si tuvimos una tarea para hacer, no sé, lo que sea, un capítulo en el libro, ujú, lo hice, pero hice más. El próximo capítulo, por ejemplo, ujú, ya estaba estudiándolo para prepararme, para conocer. Siempre estaba muy motivado para aprender. ujú, Entonces, trataba de estudiar básicamente un poquito todos los días ujú, y escuchar mucho. En aquel ujú, tiempo, básicamente, mi método de escuchar era la música. ujú, Entonces, siempre buscaba música que me gustaba y básicamente la usaba como un método de practicar. ujú, Hoy en día las cosas son un poco más complejo porque es que no tengo demasiado tiempo libre para estudiar, para invertir en todas mis tareas de español, pero ah, creo tiempo tengo tiempo, es decir, que sí, creo tiempo para tener mis clases con mis profesores de Italki, ujú, básicamente casi cada día, pero a ujú, veces no es posible. Entonces, trato de incorporar clases de Italki con mis profesores entre 5 hasta 6 veces cada semana, una ajá, clase de 45 minutos. ujú, Y sigo pasando mucho tiempo escuchando
todos. Mm. Trato de crear una, ¿cómo se dice? Una burbuja, un bubble. Como si Ah, es una burbuja, pero en este contexto es como, ¿qué quieres decir? ¿Tratas de crear como una rutina de sí, o es estudio decir, o una un comunidad? ambiente, Una un comunidad, ambiente. puedes Sí, decir. una comunidad o un ambiente de español. Entonces trato de escuchar, por ejemplo, las noticias en español o un podcast en español o algo nuevo cada semana en español para incorporar el idioma diariamente Ajá. en mi vida. Ah, wow, sí, entonces sí, estás tratando de crear un ambiente de español, ¿sabes? Exacto, Ay, exacto. Como si estuviera en Latinoamérica, por ejemplo, pero Latinoamérica en mi sala, en mi casa. ay, no, eso suena súper ingenioso de tu parte, ¿ok? Muy bien, bueno, quiero preguntarte, para ti, ¿cuáles son las ventajas de aprender un nuevo idioma? Uf, para aprender un idioma para mí es una manera de abrir puertas a todo el mundo. Por Ajá, ejemplo, tenía la oportunidad para pasar tiempo en Colombia o en otras partes de Latinoamérica y yo puedo conectar con la ujú, gente en una ujú, manera más natural, más profundo ujú, ah, y es algo realmente muy importante para mí. Y ujú, además tenía oportunidades en mi trabajo para hacer diferentes proyectos. Por ejemplo, acabo de hacer una exposición con un grupo en Puerto Rico en ujú, español, entonces fue algo muy increíble para mí. ujú, Ah, y incluso hasta hacer mis tareas en mi comunidad. Por ejemplo, yo puedo conectar con las trabajadoras que están en las tiendas o en los negocios en mi barrio, que son quienes son hispanohablantes y yo puedo hablar con ellos en español y conectar y por eso normalmente me recuerdan cuando entro en sus negocios, oh, hola, Raf, ¿cómo estás? Y me hablan en español y me siento muy, muy bueno, muy orgulloso. ay, qué Ah, sí, claro que entonces para sí. mí es una manera para abrir el mundo Ujú. en un diferente nivel. Claro que sí, tienes toda la razón. Mira la cantidad de oportunidades que te trae el español, ¿sabes? La capacidad de poder hacer amigos, de sentirte más cómodo en un país latino, de tener mejores oportunidades o más amplias proyecciones en tu Sí, trabajo. No sé, la verdad, siento que aprender idiomas, cualquier idioma, generalmente te abre unas puertas increíbles, ¿sabes? exacto. Maravilloso. Ok, bueno, quiero preguntarte, ¿qué ha sido lo más difícil para ti hasta hoy con el español? Uf, ¿cuál ha sido lo más difícil para mí? Es todavía mucho, pero lo más difícil para mí es siempre tengo miedo que no voy a entender a alguien Ujú, por su manera de hablar o por porque mi nivel de vocabulario, algo así. ujú, Pero lo más importante es que yo puedo hablar, yo puedo comunicar o expresarme con alguien ujú, y si no entiendo todo, no pasa nada. Normalmente yo puedo entender suficiente para comunicar o por lo menos yo puedo clarificar lo que entendí ujú, y dejar que la persona verifica ujú, lo que dijo. ujú, Entonces, no, es lo más difícil para mí es mantener un nivel de confianza para hablar con la gente, ¿no? ujú, Siempre voy a cometer errores en este nivel que yo tengo hoy en día, ujú. pero estoy tratando de mantener mi nivel de confianza para hablar con la gente, ¿no? Porque sí, al fin del día yo sé que yo puedo comunicar con la gente, yo puedo expresarme y aunque voy a cometer errores,
no pasa nada normalmente, ¿no? Y si, no, si la gente no me entiendan, van a preguntarme, ¿no? Ajá. Ay, muy bien, me encanta que ahora conoces un poco más cuáles podrían llegar a ser tus puntos débiles con el idioma, ¿sabes? Y eso es Claro, súper claro, importante, ¿sabes? exacto. Muy bien, perfecto. Bueno, otra pregunta para ti. ¿Cómo te sientes con tu pronunciación? Pues en general me siento bien, Ajá. pero obviamente a veces me cuesta mucho para pronunciar palabras o cuando trato de hablar muy rápido, cometo muchos errores con la pronunciación y a veces simplemente hay palabras que son nuevas para mí y tengo que enfocarme un poco más en la pronunciación, Ujú, pero no sé, me siento cómodo en general con la pronunciación, pero es algo que tengo que practicar, tengo que enfocarme en la pronunciación de cosas y no sé, todavía no es 100% correcto a veces, pero es algo que tenía que desarrollar, ujú, básicamente, ¿no? ujú. Y, por ejemplo, la palabra desarrollar era algo muy difícil para pronunciar para mí. Ajá. Y entonces es algo que hay que practicar la pronunciación porque es muy diferente a veces que inglés, por ejemplo. Pero se puede luchar para pronunciar las palabras con más confianza y sí, vale la pena para practicar. Claro que sí, maravilloso. Bueno, quiero preguntarte, ¿tú crees que aprender un segundo idioma, cuando tú no vives en el país de origen del idioma, es más difícil o tú crees que tiene el mismo nivel de complejidad? Pues es un poco más, no es que es más difícil, yo creo que puede, pero es un poco más complejo Ujú, porque tiene que crear su ambiente de inmersión, básicamente, para realmente llegar a un nivel donde se puede entender y comunicar, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, pasé algunas semanas en Colombia y fue una manera para avanzar mi nivel un poco más rápido. ujú, Pero acá en Nueva York, yo vivo en Nueva York y obviamente trabajo en inglés, hago la mayoría de mis cosas en inglés, pero al mismo tiempo tengo que ser intencional en crear mi ambiente de inmersión. Sí, es artificial, pero funciona, me sirve mucho, ¿no? Por sí, ejemplo, trato de incorporar todo en mi apartamento, ¿no? ajá, En español, la televisión, la música que escucho, al mismo tiempo disfruto mis cosas en inglés, pero hay que encontrar una balance, ¿no? un Pero balance. es un Ajá, balance, ujú. sí, la pronunciación. Ajá, Eh, pero sí, es muy, muy, muy importante para crear algún tipo de ambiente, ¿no? ujú. Para la inmersión en el idioma. No, eso es maravilloso. Y yo creo que hay muchas personas que no, o tal vez olvidan este punto, ¿sabes? Crear un ambiente de conversación o un ambiente que te obligue a practicar el idioma es súper importante. Por ejemplo, otro aspecto que podríamos tener en cuenta es cambiar el idioma de tu teléfono celular, Sí, ¿sí? exacto, Podrías cambiar el idioma de tu teléfono porque al final tú estás en contacto con tu teléfono todos los días. Sí, exacto. Es podrías. algo que yo hice. Básicamente, todos de mis dispositivos son en español, mi teléfono, mi computadora, mi televisión, todo posible, básicamente, ¿no? Y muchas personas tienen miedo para hacerlo porque, oh, ¿qué va a pasar que no entiendo algo, ¿no? Ujú, Entonces, obviamente, creo que es importante para tener algún nivel del idioma. ujú, Pero es si no entiende,
se puede cambiar a inglés o su idioma nativo. Ujú. ¿Sí? Entonces, no tenga miedo para cambiar el idioma de sus dispositivos o algo así. Es importante para ser creativo, ¿no? Ajá, claro que sí es importante. Y creo que cuando te llega el miedo, no hay nada más importante que aprender a interpretar, ¿me entiendes? Exacto, Si no sí, entiendes una palabra, haz clic y trata de ver para qué funciona o para qué ujú, sirve esa función. Entonces vas a empezar a interpretar más el español, que al final del día eso es lo que se busca con el idioma, no solo memorizar exacto. palabras, sino poder interpretarlo. ¿Ok? Es una manera para aprender en el momento. Exacto. Muy Ujú. bien, perfecto. Bueno, quiero preguntarte. ¿Cómo un principiante puede incorporar la música y la televisión a su proceso? ¿Qué tan difícil podría Mm, ser? ¿Qué piensas tú? Pues afortunadamente hoy en día tenemos muchos recursos. Ujú, Entonces, es fácil para encontrar, no sé, su preferencia de música. Si, por ejemplo, si está aprendiendo español y le gusta el reggaetón, es muy fácil para encontrar muchos. Le gusta la salsa, le gusta, no sé, lo que sea. Hay ujú, algo para mí que me encanta, es la, el ver varios tipos de música disponible en español. ajá, La música mexicana, la música de Sudamérica, la salsa, la música del Caribe. Hay un montón, ¿no? ujú, Entonces, explorar, ¿no? Explorar qué le gusta ujú, y encontrar cosas nuevas. Es por eso aprendimos un idioma nuevo, ¿no? Para encontrar cosas nuevas, ¿no? ujú, Y hay muchos recursos disponibles en línea, hay diferentes sitios o aplicaciones que se pueden ver videos con subtítulos en español o cuál idioma que estudies. ujú, Y es muy fácil simplemente para cambiar el audio de su programa favorito, algo que ya conoce, por ejemplo, su programa favorito para que tenga algún contexto ujú, ya y se puede cambiar el idioma, por ejemplo, en Netflix o no sé, Disney Plus, ujú, cambiar el idioma a español y tratar de escuchar. O añadir subtítulos en español para que pueda leer al mismo tiempo. ujú. Entonces, yo creo que hoy en día es muy fácil para encontrar maneras para incorporar el idioma en tus actividades favoritas, la música y la televisión. Ujú. Tienes toda la razón, no pudiste haberlo dicho mejor, ¿sabes? Maravilloso, excelente. Claro que sí, tienes toda la razón. Creo que lo más importante a la hora de usar música para aprender o películas es que sean temas de tu interés, ¿sí? Exacto. Que no sean cosas que una persona te dijo. Entonces, ay, yo aprendí con la película Alicia en el País de las Maravillas. Y resulta que tú estás viendo Alicia y te quedaste dormido, ¿sabes? Sí, claro, claro, no, encontrar las cosas que le interesan, ¿no? Exacto, definitivamente. Sí. Perfecto. Bueno, por último, Rob, quiero preguntarte, ¿tú qué le recomiendas a esas personas que hoy están luchando mucho por empezar a tener tan siquiera conversaciones en español? A esas personas que viven con tanta frustración de no poder cumplir sus sueños de hablar español, porque sienten que al final no lo van a lograr, que al final el camino está muy duro. ¿Qué le aconsejarías a alguien así? Pues lo más importante es que no se rindan, ¿no? Ujú, Yo puedo conectarme con estas
sentimiento también, porque a veces es muy difícil para avanzar o aprender un idioma. Es algo un poco complejo, un poco difícil, pero es muy, muy posible para cualquiera. Se puede hacerlo, ¿no? Simplemente cuando pasamos este momento de frustración, no se rindan. Seguir estudiando, practicando, y a veces tenemos que enfocarnos en los puntos más difíciles para superarlos, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que usar el subjuntivo es algo muy difícil para mí todavía, yo sé que, tengo que invertir más tiempo en practicar y estudiar el subjuntivo y aprovecharse de sus recursos. Por ejemplo, para mí, mis profesores de Italki son personas muy amables y un recurso increíble. Entonces, por ejemplo, les puedo preguntar cualquier cosa y van a ayudarme, ¿no? Entonces, no se rinda. Don't give up. Es que es lo más importante, ¿no? Siempre nos vas a pasar las cosas muy difíciles y es muy fácil para sentir que, oh no, yo no puedo avanzar. Ya llegué a un punto más alto que yo puedo llegar, pero no, siempre podemos llegar más lejos. Claro que sí, muchísimas gracias. Y me gustaría añadir también que, bueno, generalmente siempre lo digo en mis videos, pero básicamente las cosas que no tienen un sacrificio o un esfuerzo, generalmente al final del camino no nos van a hacer tan felices, ¿sabes? Como cuando luchamos por algo, cuando tratamos de vencer nuestros más profundos miedos luchando por algo, cuando nos sentimos incómodos luchando por algo y nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort, creo que al final la recompensa va a ser mucho más grande. Y no me refiero por el hecho de que tú alcances el nivel que tanto querías, sino porque el camino de aprender un idioma es simplemente hermoso, porque en ese camino conoces personas increíbles, conoces otras formas de pensar, conoces qué tan paciente eres tú como persona, qué tan organizado, qué tan luchador eres, qué tan constante puedes llegar a ser. Entonces, no solamente al final del día vas a memorizar una cantidad de palabras, sino que vas a obtener amigos que piensan totalmente diferente a ti, que están listos para ayudarte, te conociste un poquito más, aprendiste un poquito más de ti. Entonces, al final creo que vale la pena ese camino. Estoy de acuerdo. Te digo y les digo a sus seguidores, es que mi camino aprendiendo español ha sido el camino más hermoso de mi vida, ¿no? Es por eso conocí muchas personas, desarrollé relaciones increíbles con mis profesores, con amigos en otros países, recibí oportunidades que no podía imaginar. Entonces, no, mi consejo es empieza de aprender y sigue en el camino, porque 100% vale la pena. Ay, qué lindo, Rob. Muchísimas gracias, ¿sabes? Muchísimas gracias por este espacio. Como siempre te digo, estoy muy orgullosa de tu progreso, de tu proceso, de quién Muchas eres. gracias. Gracias a ti. Y nada, Realmente, estoy muy gracias a feliz ti. de haberte tenido aquí también. ¿Ok? Que estés Gracias. muy, muy bien, Rob. Chao. Sí, igual. Muchas gracias.